Esto sí que tiene en plan old school, ¿sabes? A las 12:30 de la noche. Es la verdadera esencia del Sí. preparados. Esto es el nacimiento. Bueno, vamos a empezar este episodio con una pequeña, no fábula, pero sí cuento, que desgraciadamente voy a locutar yo porque la he escrito yo, ¿vale? Otro día, bueno, dentro de un rato hablará Gabriel y que él ya os dé, uy, coño, la silla, os dé ASMR con su voz, ¿vale? Bueno, es que no sé si decir un poco, cada vez los episodios van en decadencia, porque al principio éramos muy serios, pero cada vez menos. Y hoy, pues, a ver qué pasa. Lo bonito del té para dos. Sí, las onditas están saliendo muy pequeñas, ¿y si no se nos oye? Se nos amplifica todo. Vale, postproducción. Sí, igual pierde calidad, pero... Si no tenemos. Bueno, comienzo. Es que me voy a reír mucho, ¿vale? Tú no te puedes reír. Vale, porque si te no, prometo. va a ser una puta locura. 16 de noviembre, 1884. Es una noche fría, como solo las noches en Alemania pueden ser, frías. Otto se encontraba mirándose al espejo, dándose unos últimos retoques. Tomó un poco de gomina y volvió a tensar aquellos cabellos revoltosos. Esa noche podría ser una de las más importantes de su carrera. Después de poner en práctica sus queridos sistemas, esta conferencia iniciaría una nueva era en la política europea. Pero, por encima de todo, ella estaría allí. Llevaba meses enviándole cartas a Victoria, pero ninguna era respondida. Esta vez no podría evitarle, y él tendría la oportunidad de declararle su amor. No, no, Bismarck, no. Tienes que centrarte. Lo principal es darle a Victoria y a Alfonso lo que quieren. Nada podía salir mal. Le había dedicado noches enteras a organizar esta cena. No podía dejarse llevar por los sentimientos ahora. Miró el reloj. Las 8:30. Ya era momento de salir. Se montó en el coche y el chofer le condujo hasta el restaurante. Justo encima de la puerta se encontraba una gran estrella de neón, roja y azul, emblema de la compañía. Otto Bismarck se sentía orgulloso de su elección. No había un lugar mejor que el Foster Hollywood. Se sentó en una mesa grande que previamente habían reservado. Tardaron un poco más de lo previsto, pero ahí estaban, Alfonso, Leopoldo y Victoria. Ella se había puesto aquel vestido de lentejuelas que le sentaba tan bien. Sin duda la reina sabía cómo provocarle. Los líderes y el representante de esa república de pacotilla se sentaron y pidieron la bebida. En un principio Otto estuvo muy alerta, no quería que nadie le tomara el pelo, pero después de darle 2 sorbos a su copa, se relajó un poco. De fondo sonaba Material Girl de Madonna, y por un momento todos sintieron que volvían a su juventud, cuando no tenían un país entre sus manos, cuando eran jóvenes e iban a la discoteca. Leopoldo parecía tener hambre, así que sugirió ir pidiendo los platos. Un momento, dijo Bismarck entusiasmado. Tenemos un menú especial. Esperad, por favor. 30 minutos después, 2 camareros trajeron 4 enormes cajas de cartón. Cada una tenía un diseño distinto, acorde a los colores del país de su destinatario. Todos los comensales miraron las cajas estupefactos, pero con un brillo ansioso en sus ojos. A Victoria se le escapó una mirada cómplice a Bismarck, y éste le devolvió una tímida sonrisa. Al unísono, los líderes abrieron las cajas, y ante ellos descubrieron hamburguesas llenas de queso, bacon, cebolla, lechuga y muchos ingredientes más. Había tantos que apenas el pan podía sujetarlos. Las hamburguesas estaban tan grasientas que brillaban bajo la tenue luz del restaurante. Bajo estas cajas descansaba un trozo de papel, y, sin ser advertidos, los camareros habían dejado una caja de ceras de colores en la mesa. Otto les comunicó que necesitarían esos materiales después de la cena. Tras unos minutos de cortesía, todos comenzaron a comer. No a comer, a engullir. Sus ojos parecían no ocultar nada. Todos eran pura fuerza destructiva, que engullían prácticamente sin saborear aquellos manjares precocinados. Leopoldo, el primero en terminar, comenzó entonces a estudiar el pequeño trozo de papel que había debajo de su caja. En este parecía haber dibujado una especie de mapa. Las hamburguesas y la bebida no le habían saciado, y con gesto violento y rápido comenzó a colorear el mapa con enorme agresividad. En ese momento, Alfonso había tomado un puñado de patatas y estaba intentando meterlas en su boca,
Tarea difícil, pues aún seguía mascando su hamburguesa. Los camareros miraban esta horrorosa escena, cómo se les caía la baba, cómo sus manos grasientas y fofas iban de plato en plato sin parar. Tras tragarse las patatas con dificultad, Alfonso cogió sus ceras de colores y comenzó a pintar su mapa. No le importaron las líneas, ni lo que había escrito por el papel. Simplemente comenzó a colorear sin pausa, siguiendo unos instintos salvajes, inhumanos. La reina Victoria imitó a sus compañeros, y Bismarck observó contento la escena. Su plan había funcionado. Cuando se acabó la comida, los comensales eran bestias jadeantes, cansados del esfuerzo que habían realizado. Sus caras parecían deformadas debido a la cantidad de comida que tenían impregnadas. Ya todas habían terminado su mapa y lo miraban orgullosos. Mientras, los camareros recogían el estropicio. ¿Otro menú imperialista servido con éxito? Y que lo digas, ¿cada vez acaban más rápido o soy yo? ¿Qué va? Parece que cuanto más comen, más hambrientos están. El destino que les espera a esos pobres mapas, ¿eh? Pues sí, ahora estarán expuestos durante siglos en los grandes palacios europeos, siendo observados y juzgados. Parece que no es suficiente con la tortura de pintarlos y destrozarlos, sino que también tienen que humillarlos. En fin, terminemos de recoger y vayámonos a casa. Los comensales se llevaron sus mapas bajo el brazo y, abrazados, salieron juntos del restaurante. Así terminó la conferencia de Berlín. Bueno, me disculpo ante cualquier persona que en algún momento haya leído, tocado o participado en la creación de un manual de historia. Vale, la primera fecha estaba bien, en esa fecha empezó la conferencia de Berlín, pero como que duró 2 años, ¿sabes? Tipo, y no iban a estar 2 años comiendo en el Foster Hollywood. Y el que digo que es Alfonso es el representante de Francia en la conferencia, que se llama Alphonse, no sé qué, no sé cuánto en francés. Y como yo no iba a pronunciar francés, pues le he puesto Alfonso. Leopoldo es el rey de Bélgica, Victoria es la reina Victoria de Inglaterra y Bismarck pues es Otto Bismarck, ¿vale? No el que reinaba o mandaba en Alemania porque estaba el Kaiser, pero él era el de la política exterior, ¿sabes? Y bueno, y así es como en mi cabeza sucedió la conferencia. Y bueno, yo espero que se haya entendido todo, las metáforas súper sutiles. y lo del amor entre Victoria y Bismarck ha sido, no sé, apareció y lo escribí y ya está. Para empezar, me ha gustado mucho. Me parece muy acertado cómo has planteado toda la situación y lo que has dicho de todas las metáforas. El imperialismo, el expansionismo, etc. Y digo yo, 2 años de conferencia habrán tenido pausas para ir al baño. Supongo. ¿Te imaginas? Todos ahí en Berlín. Bismarck, de aquí no sale nadie hasta que no hayamos coloreado África entera. Monografía de historia. Sí. Había pausas para ir al baño en la conferencia de Berlín. ¿En qué medida influyeron las pausas para ir al baño? ¿Te imaginas? En plan, todos ahí en tensión, tipo, no me puedo ir ahora, que si no el puto Leopoldo me quita el Congo, ¿sabes? Ahí todo. Qué triste, o sea, qué triste y qué... O sea, ahora se habla de... Hay guerras en África y hay conflictos y sobre todo hay pobreza y son países que están en vías de desarrollo, pero toda la culpa la tenemos nosotros, porque es que es eso, muchas de las guerras que se produjeron en África fueron porque, coño, un señor cortó, dijo, venga, de esta zona para acá, para mí, no sé qué, y dividieron África así en estos países y a lo mejor justo habías cortado una tribu por la mitad, o 2 pueblos que se llamaban bien los habías separado y habían caído, ¿sabes? Que es que no puedes hacer eso. No, no sé. Es que es lo típico que nos dicen cuando damos historia, que es que África es un puzzle perfectamente encajado porque es que lo recortaron a su gusto. Sí, es verdad que se ve perfectamente los 2 ejes estos en los que partieron África. Y muchas veces pues se ven por ahí mapas comparativos en los que aparecen 2 tipos de fronteras. Primero las fronteras étnicas o culturales que hay en África, que tú las ves y son fronteras y más o menos, pues no sé, aquí hay una montaña, pues se divide en 2 la cultura porque no pueden pasar de un lado a otro. Y luego por encima las fronteras políticas de los países. Y desde las fronteras políticas son ahí líneas rectas, trazadas,
y que no tienen nada que ver y que no respetan en ningún sentido las fronteras culturales que realmente definen a las naciones o a los pueblos. Claro. Y es que poco más podemos decir, o sea, ojalá sea de las Naciones Unidas, pero no lo soy. Pero vamos, aunque fuera de las Naciones Unidas, se van a reír en mi puta cara, ¿sabes? Porque, en fin, qué mal, qué bajona. Yo también quería hablar de cómo, de eso, de las líneas que marcan los mapas, porque, o sea, yo tengo que sentirme española por el hecho de haber nacido en esta zona que hace unos siglos unas personas dibujaron y yo no conozco a esas personas. Yo no tengo nada que ver con esas personas, pero España se dividió así, yo estoy aquí y me pertenece su cultura o pertenezco yo a este sitio. A ver, sí, en parte sí, pero... O sea, yo creo que a esto tampoco hay que darle más importancia de la que tiene, porque es indudable que no tanto que esa cultura me pertenezca, sino que yo pertenezco a esa cultura, porque, claro, pues me he criado aquí y algo se me ha tenido que pegar, pero no creo que tenga que darle más importancia de la que tiene, porque ha sido un hecho circunstancial, porque podría haber nacido aquí o a lo mejor unos kilómetros más a la izquierda y estoy en Portugal, o unos kilómetros más a la derecha y estoy, bueno, hay agua más a la derecha en Italia, ¿sabes? Que tampoco es algo muy importante, que al final es que el patriotismo acaba en pelea y acaba en odio, porque la exaltación de cualquier cosa no acaba bien. Sí, creo que es importante diferenciar, creo yo, el orgullo del amor, porque a lo mejor tú, es cierto que tu nacionalidad, tu patria es algo accidental que tú no decides, entonces es un tanto absurdo sentirte orgulloso de algo sobre lo que no has tenido ningún tipo de decisión, pero, pero sí que creo que puedes llegar a amar a tu patria porque, como has dicho, perteneces a esa cultura, te has criado en esa cultura y compartes una serie de conocimientos, características, vivencias con otras personas. Y creo que aunque sea algo accidental, pues, puedes amarlo, puede gustarte, puedes quererlo. Aunque es cierto que lo de sentirse orgulloso o superior a otros Claro, por ello es absurdo. ese es el problema, que al final con ese tipo de cosas se crea un nosotros y ellos, porque tenemos una necesidad imperiosa de definirnos y decir quién soy, pues soy española o no sé qué, o soy andaluza, pero es que al final es eso, crea distinciones. O sea, en mi monografía que tuve que estudiar se odiaban muchísimo porque las polis griegas, cuando fueron creándose, fueron grupos al final, cualquier ciudad, pues una tribu que se ha hecho más grande. Pues esas tribus se iban colocando en lo alto de montañas, porque eran los sitios más fáciles de defender, porque si estás en lo alto de una montaña, pues quiera que no, los que te vayan a atacar tienen que subir una montaña. Entonces se fueron configurando de esta manera las polis. ¿Qué pasa? Que claro, como cada una estaba en lo alto de una montaña a tomar por culo, pues no estaban conectadas y cada una fue desarrollándose a su ritmo, a su manera. Y esto hizo que no se unieran, o sea, no dijeran, pues somos un país o somos una ciudad, sino cada una era una ciudad-estado que se gobernaba a sí misma, que iba a su bola y que no tenían, no, ellos, claro, es que una persona de otra, aunque todos estuvieran en la misma zona de Grecia, que tuvieran el mismo idioma, la misma cultura, las mismas tradiciones, religión, para una persona de Atenas, una persona de Tebas era un extranjero, porque no era de su estado, no era de su ciudad, era de otro sitio completamente diferente. Y mira que son ciudades, que ya si hablamos de países, pues... Sí, muchas veces he oído la broma de que cultura europea es estar en guerra entre nosotros, que es lo que nos caracteriza Pues como grupo. Y creo que es bastante cierto, porque si te fijas en otras culturas son mucho más
amplia, es decir, hay zonas del mundo en el que puedes mirar en una zona mucho más amplia que Europa y ver una única cultura unida, mientras que Europa son muchísimos pueblos pequeños, muchas veces incluso dentro de una nación pequeña. El ejemplo de España, tenemos gallegos, vascos, catalanes, andaluces y los del medio. Y mesetarians. Y eso es, en Europa sobre todo estamos muy fragmentados, creo yo. Y creo que en parte puede explicarse a nivel histórico como civilización, porque Europa, el lugar geográfico de Europa, es un lugar que, para empezar, muy rico en recursos primarios, es decir, es fácil cultivar, es fácil criar animales, etcétera. Entonces era muy fácil vivir aquí cuando las civilizaciones comenzaron a surgir, etcétera. Y luego es relativamente difícil de transitar. Entonces, por un lado, al estar más concentrados los recursos, para que una población se sustente no necesita tanto territorio, sino que con una pequeña zona de territorio puede sustentarse. Entonces no tiene necesidad de expandirse, como sí puede ocurrir con Rusia o China, por ejemplo, que son lugares mucho menos ricos. Y luego esa dificultad de tránsito hace más difícil la comunicación, que lleva una vez más a esa fragmentación cultural. Y me hacía bastante gracia eso, porque es verdad que... Sí, yo creo que es que al final Europa realmente no... A ver, esto no lo sé a ciencia cierta, pero, o sea, en Europa en realidad no había nadie, entre comillas, y fue como distintos pueblos y sociedades pequeñitas fueron llegando, cada una por su lado, y se fueron asentando. Entonces, yo creo que al final, igual que España, varios pueblos se van como uniendo en un sitio y nace una necesidad de unificación, cuando a lo mejor la unificación no tiene sentido. O sea, puede que sea útil porque, a ver, a lo mejor yendo en pack, como que es más fácil hacer política, negociar solo con un país que con 18 mini estados pequeñitos, pero claro, si esos pueblos que han llegado, porque a España llegaron los íberos, los celtas, los fenicios, a ver, pues a lo mejor entre esos sí que se llamaban bastante bien porque eran relativamente parecidos, pero a lo mejor yo qué sé, bueno, no, ¿cuáles eran los celtas? Eran por arriba, los íberos y los fenicios eran por abajo, ¿no? Bueno, pues eso, a lo mejor un fenicio y un celta no tenían nada en común. Yo qué sé, no se llevaban bien, no hablaban de lo mismo, no hablaban ni la misma lengua, pero claro, al final fueron llegando todos ahí a España, se irían asentando, lo que fuera, y al final España se intenta unificar y definir como país y luego pues eso deriva en que haya nacionalismos y de gente que diga pues nosotros venimos de otro sitio o nosotros nos distinguimos de vosotros, somos distintos, somos especiales y, y no sé, yo creo que lo de la unificación en general, la centralización, la unificación, no habría que valorar si tiene más pros que contras, porque si te va a suponer estar en constante tensión con todos los estados que tú quieras unificar, pues mira, igual deberías plantearte si una unificación tiene sentido o no. Sí, sobre todo los ámbitos en los que la unificación, el crecer como nación tiene sentido, es sobre todo en política exterior, porque hacia adentro tú tienes la población que tengas y pues si puede sostenerse, se sostiene y ya está. O sea, hacia adentro toda la economía es proporcional. O sea, si tú tienes poca gente necesitas poca comida. Pero claro, hacia afuera ya no es proporcional. Hacia afuera hablamos de números brutos. Entonces, si tú tienes poca gente y pocos recursos, una nación que tenga mucha gente y muchos recursos, aunque proporcionalmente tiene la misma riqueza que tú, es mucho más poderosa y puede atacarte, por ejemplo. Sobre todo por eso han ido dándose unificaciones a lo largo de la historia. Y yo creo que más bien la naturaleza de las sociedades humanas es más a fragmentarse que a unirse, creo yo. Pues sí,
Es que estoy súper espesita hoy, o sea, siento que la persona que esté escuchando esto lleva 2 minutos y dice, no puedo más, basta. Buah. Es que en realidad molaría mucho que hubiera un drama amoroso entre Leticia y Pedro, ¿sabes? O sea, quiero decir, en plan, como Bismarck y Victoria, pero entre Leticia y Pedro. O sea, es que yo creo que a la gente no le interesa la política, a la gente le interesa Twitter. Entonces, yo creo que lo más cerca que va a estar la gente, mucha gente a la política es eso. Entonces debería explotarse mucho más. Se convierte en un drama de Telecinco. La política. Pedro y Leticia a la isla de las tentaciones. ¿Te has Coño, visto? Leticia, ¿no? Sí, sí. Sí, es Sí, sí, Leticia, la reina. la reina. ¿Te imaginas que van ahí y de repente está Felipe? O sea, Leticia Es el invitado especial. Sí, Leticia se está liando con Pedro y Felipe. ¡Leticia! Y la gente empieza a gritar Leticia por la calle. Exacto, Todavía pues. lo gritan por aquí de vez en cuando. Coño, ¿en serio? Sí. La gente está loca. Dios. Bueno, también, ¿qué más podemos hablar ahora? Tienes unos fondos de pantalla muy hipnóticos. Gracias. Era el objetivo. Bueno. Melanie Martínez. Melanie Martínez. Un gran descubrimiento. O sea, es que me he pasado toda la tarde viendo videoclips suyos. La verdad es que yo no he visto nada suyo. ¿Sabes? O sea, a mí me ha recordado mucho, o sea, en lo que es ella, su estética, que no se parece, pero me ha recordado a Es Poppy, ¿no? ¿Sabes quién es? La pava esta. No. Es como, sí, ponlo, búscalo. Era Poppy, ¿no? Creo que sí, es de YouTube. Es una cosa muy extraña. Esa. Vale. Bueno, esto es como una chica que hace vídeos diciendo vivimos en una sociedad, pero no, ¿sabes? Y bueno, pues esta chica, la Melanie Martínez, hace vídeos, hace canciones que luego ponen vídeo. Increíble. Sí, y como mete muchos fragmentos de series que me gustan, pues me las he tragado todas, no sé qué. No sé, hay cosas que me fascinan y esos vídeos me han fascinado y me he quedado toda la tarde viendo en bucle los vídeos y eso. Y aunque todas las canciones son iguales, porque es que son iguales, pero es que tienen algo que esta chica ha dado con la fórmula, la ha encontrado y sus canciones enganchan. Yo la verdad es que no la conocía. Quizá haya escuchado algunas suyas y se hizo famosilla, pero no la reconozco. Mm. Pues mira, yo hoy, el otro día, el poema este que leímos en literatura, ¿El de dibujo en el agua o el otro? el otro, El otro, ese lo analicé yo. el del que tiene el oro. El oro, el barro. Y nuestros tesoros son falsos y somos ladrones de tesoro. Exacto, que me gustó mucho y pues estuve leyendo un poco del autor y eso, y me ha encantado, de verdad. De hecho me he inspirado y he estado escribiendo antes, inspirado en el poema ese. Qué bien, tío. También deberíamos hablar de que no descansaré hasta que en el Parlamento haya el mismo número de cebollas blancas que cebollas moradas. Es una labor muy noble la tuya. Es en mi frase a partir de ahora. Es el nuevo lema de la ya no esté para dos. Desigualdad de cebollas. Sí, es que lo he apuntado, tío. No descansaré hasta que en el Parlamento haya el mismo número de cebollas blancas y moradas. Es que ya el lema no es bebemos té, hablamos y nos escucháis. Ya va a ser esto. Ahora es lucha social. En realidad yo sigo pensando que debe haber 0 de ambas, así que ya lo has conseguido. 0 de ambas. En realidad nunca pensamos eso, o sea, cuando decimos que haya el mismo número de blancos y negros en el Parlamento, hombres y mujeres, eso también puedes hacerlo haciendo que haya 0 de ambos. Matas a todos, quemas el Parlamento. Cerramos el Parlamento. No era lo que queríais. Y ya está, es que es verdad. De verdad. Buah, ¿qué más temas podemos explotar en esta noche? Buah. Es que realmente este era uno de los que más ilusión me hacía por leer mi magnífica historia, pero en verdad ha ido mal. Está siendo un popurrí de desgracias. No sé, a mí me ha encantado la historia.
Jo, me alegro. Mañana, o sea, la voy a intentar corregir las faltas de ortografía porque la he escrito súper rápido. Es que la tenía en la cabeza, pero no la había plasmado. Y no sé, se la enseñaré a alguien mañana o algo que me haga ilusión, tipo, mira Lucía. Guay. Enséñasela a la más. Uf, no. Además lo pasamos mal hoy me ha reventado. Me ha dado palo por todos lados. Joder. No pasa mal. Mañana le voy a dar mi monografía y para adelante ya la veré el lunes. A ver si no me mata. Uf, Bueno, Diego y yo seguimos. sin entregar la monografía. Ay. Es que Valentín, va. Me da pena, pobre Valentín. A mí no me da pena porque es puto imbécil, pero me da Sí, pena, no, yo me daría pena que yo no pueda enviar mi monografía por tu culpa, ¿sabes? No, a ver, entregarla para la fecha la vamos a entregar seguro. Lo mejor es que no nos la corrige ninguna vez. Ese es el tema. Yo te la corrijo. Yo le añado algunos matices de cultura popular y ya está. Y los del BEI se quedan flipando. ¿Me cambias ahí alguna palabra? Claro, porque de repente van a ver, yo qué sé, como dice la canción del Kanka, y el señor ahí, no sé. No, Y... o sea, asumes que no he citado al Kanka en mi monografía. Sí. ¿Crees que soy? Y el señor ahí de Nepal leyendo Who is the Kanka y teniendo de lo que buscar y flipando. No, a Paco de Lucía. Tienes que citar a Paco de Lucía. Pues tiene una entrevista a Paco de Lucía que le dice, está con la guitarra y le dice el entrevistador, ¿cómo es tu rabia? Y hace... La lía, o sea, es que ese señor. Hay una frase muy guay que yo la he apuntado, la voy a buscar, que no sé si te has empezado a leer la guía de El cuarto de atrás, pero muy bien. Aquí, mira, esta mujer, la Carmen Martín Gaite, escribió El cuarto de atrás, que es una novela un poco complicada de leer porque está dispuesta de una forma extraña, pero bueno. Esta mujer dice que ella no quería, estaba harta de los autores que estaban ahí como describiendo la guerra muy detalladamente, eso, retratando el dolor, no sé qué, recordando, intentando hacer como un estudio histórico, y ella dijo, no, basta. Y ella lo que quería era ir como escribiendo su historia, porque ella lo que sentía es que en los 50 años que había vivido, que gran parte de ellos, o sea, no todos ellos, los había vivido en la dictadura, o sea, no todos ellos, porque si tenía 50 años no duró la dictadura, pero bueno, que gran parte de su vida la vivió siendo su infancia, su adolescencia, su madurez durante la dictadura franquista. Y ella sentía un vacío en su mente de esos años, es como que no sabía qué había pasado ahí y quería ir escribiendo el libro, y a medida que se fuera escribiendo, que la imaginación, la literatura, sumada a los recuerdos, fuera escribiendo la historia. Es como que no le daba, o sea, no le daba importancia a la historia. Ella pensaba que la imaginación tiene que rellenar los huecos y que si no, no existiría la literatura, sería todo historia, porque la literatura es eso, lo que rellena el espacio que queda entre tus recuerdos. Y bueno, dice, la vida no es lo que uno vivió, sino la que recuerda. ¿Y cómo la recuerda para contarla? O sea, es que yo me quedé flipando porque me recuerda mucho a eso, a cuando, no sé, nos pasa algo, por lo menos me pasa que me pasa algo y si me hace ilusión contárselo a alguien, yo ensayo cómo quiero contarlo, tipo, yo en mi mente me imagino cómo le voy a contar eso a esa persona y los matices que voy a dar, cómo lo voy a contar, y me quedé flipando porque es eso. Igual no le voy a contar exactamente, detalladamente todo lo que pasó, ni yo voy a hacer un estudio en mi casa, ¿vale? Reconstrucción de hechos, ¿no? Yo voy a coger la esencia de lo que pasó y hacer que, o sea, contarlo de forma que sea épico. Y nada, y también decía que si no se perdiera nada, la literatura no tendría razón de ser. Lo importante es saber contar la historia que se ha perdido. O sea, lo importante no es recuperar la historia que se ha perdido, sino saber contarla. Y no sé, me quedé flipando con lo que decía esta señora. Soy fan. Y nada. Sí, muchas veces la propia subjetividad de una persona al contar algo
como tanto nos ha dicho Lamas, no es una limitación, sino que aporta riqueza al propio testimonio, el hecho de lo que esa persona recuerda, aunque no sea objetivo, aunque no sea una reconstrucción histórica perfectamente fiel, le da matices, le da nuevas perspectivas a lo que está contando y también rellena esos huecos de una manera personal que depende de esa persona y, y que eso, que da riqueza a todo el conjunto de historias que se pueden contar. Y también me interesa bastante porque mm, no recuerdo la cita exacta, pero bueno, venía a decir algo en referencia al proceso opuesto. Tú has hablado de cómo la historia perdida se transforma que eso es la literatura, vaya, los huecos que rellenan la historia. Y, y la frase esta hablaba de cómo en realidad la literatura, los cuentos, las leyendas son en realidad historias, relatos que en su momento eran verdad, contaban una verdad, pero que la gente fue olvidando que eran verdad y que se transformaron en eso, en leyendas, en cosas imaginarias. Y cómo la propia historia a veces se degrada a sí misma hacia literatura, sin perderse, por así decirlo. Pero entonces, o sea, como yo que sé, la fábula de la cigarra y la hormiga, significa que hubo un momento que una cigarra y una hormiga tuvieron un debate político-social en la que la hormiga defendía el proletariado, pero que claro, que se ha ido olvidando y traduciendo en leyenda, ¿o no? Exacto. Wow. Es que entonces, claro, había dragones y había... Pues tú no leíste de pequeño un libro que iba de un montón... Era como que había un huevo y había un montón de personas y todas, como que todas incubaban al huevo juntas. En plan, mío, mío, el huevo es mío, o algo así. Era un libro. Uf, es que ese libro es la hostia. Es que trataba de eso, de cómo un grupo de amigos, que cada uno tenía sus características distintas, se encontraban un huevo. Entonces no sabía quién quedárselo y dijeron, pues nos lo turnamos. Una semana tú, una semana yo, y lo vamos criando hasta que salga del cascarón. Y nada, y lo iban criando y cada personaje tenía unas características y una forma de ser y lo criaba uno, luego el otro y cuando nacía, que claro, esto es súper en contra de la evolución porque la cosa estaba en un huevo y de repente cuando nacía pues tenía características de cada uno de ellos. Era una especie de dragón y ahora pues tenía un poquito de uno, un poquito de otro y se llamaba Mío, mío, el huevo es mío o algo así. Búscalo, búscalo. En plan, ese libro es que me ha marcado, escúchame, que yo lo leí a lo mejor cuando tenía 5 años, pero... Yo creo que se llamaba así. Es que hay que Pues encontrar. no, aquí está. Ahí está, ese libro. Ese libro, mío, mío, mira, ve, y sale un huevo. Un dragón, un lobo, un rey y una bruja. Vive en un mismo bosque y por supuesto se llevan mal. De pronto aparece un enorme huevo. Nadie sabe de quién es. Se pelean por quedárselo, pero finalmente deciden cuidarlo entre todos. ¿Qué saldrá del huevo? Aunar esfuerzos siempre ayuda a conseguir mejores resultados, fundamental para la convivencia. Es que esto es una esto es como una familia de dos madres y tres padres que son poliamorosos y deciden criar un hijo. Vamos a buscarlo. ¿Sabes? En PDF o algo, tendrá que salir por ahí. PDF De hecho, es gratis. bastante fiel a la realidad. Yo conozco bueno, iba a decir pareja poliamorosa, pero son tres, claro. Conozco un trío. Eh, esto no pinta bien. Pulsamos el enlace o no pulsamos el enlace. Esa es la cuestión. Eso decía que conozco un Sinopsis. trío poliamoroso. Sí. Y claro, tuvieron un hijo y efectivamente el hijo era como una media aritmética de los tres. ¿En Chino, serio? ¿Que negro conoces a y una... blanco. Pero conoces a una familia, o sea, a un trío que tuvieron un hijo? No, de hecho, Ah, vale, joder, tío. ojalá. Es que digo, coño, es que conoces a mucha gente que a mí me sorprende. Conozco mucha gente rara, sí, pero eso no es una de las... Bueno, si no, no pasa nada, lo compramos por Amazon, tampoco te Lo rayes. mismo. Es que no sé, igual, hay tantos libros de mi infancia que me han gustado tanto, tipo... Cuando Hitler robó el conejo rosa. Es un libro precioso. ¿Lo has leído? Sí. ¡Wow! Yo no. Yo he leído el de
Números, pares, impares e idiotas. Yo creo que te lo he comentado ya alguna vez, pero es que ese libro es maravilloso. ¿Qué más libros así había? No sé, Laura y el ratón. Eso también. Le tengo un recuerdo muy cariñoso a los libros que leí en mi infancia. Yo es que en mi infancia me dedicaba a leer Jerónimo Stilton. A ver, yo también, coño, tenía los 20 de... Bueno, Sí. de TEA, Stilton. Yo leía TEA, ¿sabes? Yo leía La todo. discriminación positiva. Que había libros rosa y libros de Jerónimo Stilton. Yo los leía todos. Me encantaban los viajes al mundo de la fantasía. Ay, yo me leí de Jerónimo uno de Viajes en el Tiempo. También. Me pasó una cosa que desde ese momento no pude volver a tocar un libro de Jerónimo Stilton. Había unos libros de Jerónimo Stilton que por alguna extraña razón traían olores, ¿sabes? Que abrían la página, frotaba. Mira, yo escogí uno y no sé qué página abrí y qué froté, pero es que me entraron unas ganas de potar. Horrible, horrible. Es que además recuerdo la sensación de angustia en el pecho, de que no podía respirar. Y desde entonces no volví a abrir un libro de Jerónimo Stilton porque tenía miedo de morir. En realidad, nadie lo ha comentado, pero el hecho de meter olores en los libros Es una experiencia sinestésica. Pero, o sea, es la primera vez que se ha hecho arte de olores. Es cine. Y nadie lo ha señalado. O sea, es un paso más del cine. Porque tú en el cine no hueles. Pero a ver, tampoco sabría si meterlo en cine. No, pero tú escúchame, imagínate un libro con olores y además de estos que tienes para moverlo, ¿sabes? Sí. Que te viene una tirita con una flecha y se mueve. La- Sería imágenes en movimiento, olores. La obra multimedia por excelencia. Exacto. No, Vamos. pero en serio, acabo de pensarlo, es la única forma de arte que conozco que incorpora olores. También, pues sí. O sea, Ni- la ni- cocina. Ningún cuadro, ningún libro. La Bueno, cocina es un arte. claro, O- ahí... Yo creo que sí. Pero realmente apenas se juega con el olor en la cocina. Vamos a buscar más libros. En plan, libros infantiles o algo así. Fray Perico y su borrico. ¿No has, Busco eso. ¿No has leído Fray Perico y su borrico? El Principito. ¿Te lo has leído? Creo que sí, pero no entendí. O sea, es que yo no entendí nada. Tom Sawyer. Tom Sawyer. Dios. Tom Sawyer era un golfo y me encantó leer el puto libro de Tom Sawyer. Estaba, no sé, me encantaba. Es que leyendo Tom Sawyer y leyendo el Cid tenía la misma sensación de, ¿sabes? De juguetón, de... no sé. Matilda. Hostia, la maravillosa medicina de Jorge. ¿Tú has leído ese libro? No. ¿Tú nunca has hecho de pequeño que te ha entrado el venazo la curiosidad científica de coger en tu casa como un cuenco y echar todo lo líquido que hubiera en tu casa? Sí. Champú, no sé qué, echarlo todo. Sí. Pues Jorge hace eso. ¿Para qué lo hacía? ¿Para qué hacía eso Jorge? No me acuerdo, pero para matar a su abuela. Para matar a su abuela, lo vi. ¿Por qué? Porque su abuela estaba loca, o sea, Jorge tenía una abuela que era una abuela horrible y él decidió cargársela. No, pero no la mataba, tipo, creo que la convertía en algo, se hacía más pequeña, era increíble, pero es que me encantaba porque, claro, yo iba en mi mente diciendo, ¡buah, mira Jorge, que ahora coge esto! Pero además era muy peligroso porque en nota decía, ahora coge una lata de pintura y la echa, o ahora coge no sé qué. Claro, yo decía, a lo mejor le da y echa vinagre y lejía y llena de gas cloro su casa. Venga, amoníaco y lejía. Pero ese libro, ¡buah! Y Matilda, y Las brujas, ese también está muy bien. Pues ya sabemos qué tipo Es que libros leías. Roald Dahl. Sí, Roald Dahl es un máquina. La historia interminable me la empecé a leer y no la terminé. A mí me gustó mucho. La tengo ahí para leer, pero no la terminé. Harry Potter, me empecé a leer los libros y más o menos me gustó. Pero tampoco. La historia interminable me ha recordado un poco a lo que te he contado antes. A las clases de Teoco. El mago de Oz. El mago de Oz. La hija del grúfalo. Mira, este es mi libro favorito con diferencia. Hostia. Alicia en el País de las Maravillas. Yo no sé si lo he leído, yo creo que no. Pero he visto las pelis y tal y sé de qué va. Y yo creo, o sea, siempre me he sentido muy tonta porque no he encontrado las referencias matemáticas que se supone que hay.
no sé de qué referencias son. ¿No se supone que Alicia en el País de las Maravillas tiene muchas cosas así matemáticas o algo Porque así? Lewis Carroll era matemático. Claro, pues eso, que había muchas cosas científicas en Alicia. Pues no había oído esas líneas. Hostia, pues yo sí. Me Las sentí. curiosidades que conozco de Alicia son más literarias. Pues cuéntame. Hay una que me gusta mucho que es sobre un pequeño acertijo que le plantea el sombrerero Ujú. y que dice así. Le pregunta, ¿qué tienen en común un cuervo y un escritorio? El acertijo no se resuelve en el libro, no llega a darse la respuesta. Entonces, pues se ha creado todo un montón de teorías, de Búscalo respuestas en posibles, Google. etcétera. ¿Qué tiene en común un cuervo con un escritorio? Y si a lo mejor fue una mala traducción. No, o sea, está en muchos idiomas el acertijo, vaya, que el dilema es largo. Y han planteado muchas respuestas. Y hay una que me encanta, que es esta, que solo tiene sentido en inglés, vaya. Y es la que dio el autor, porque el autor vio que la gente se le estaba yendo la pinza. Pero de hecho, el autor confesó que no había respuesta y que esa era la suya. Que él no había pensado una respuesta de verdad para el acertijo. Y era la que él planteaba. En inglés la pregunta es Why is a raven like a writing desk? Y Lewis Carroll dice Because it can produce very few notes, they are very flat, and it is never put with the wrong end in front. Y la parte esta final, bueno, primero, puede producir muy pocas notas que son muy planas. Flat en inglés puede referirse a plano, es una nota de papel, es algo plano, pero también se refiere a notas estridentes. Flat es un sostenido Claro, en inglés. Sí. B flat y esa cosa. Que son los graznidos del cuervo. Claro. Y luego, it is never put with the wrong end in front. La parte del escritorio es un poco obvia, tú no utilizas un escritorio por detrás. Y never está escrito así, never, no never. Nevar. Porque never, puesto del revés, es raven, que es cuervo. Hostia. Y esa es la... Claro, en español nunca de revés es acnum. Exacto. Y... O brook. Aquí hay otras respuestas. Aquí tenemos la de Aldous Huxley, del famoso El Mundo Feliz. Aldous Huxley, el consumidor de LSD. Sí, ese mismo. Que dice porque hay una A en ambos y una N en ninguno. Y claro, tiene el doble sentido este de que ambos tienen una A y N está en ninguno. Y bueno, claro, cuervo y escritorio no, pero sí, raven y desk es B in both. Hostia, pues sería guay pensarlo. James Michi, que no sé quién es. Mira, no conocía esta respuesta. Porque cada uno empieza con C. Cuervo empieza con C, pero no escritorio. Claro, porque arriba pone con I. Empieza con I. Pero ni Raven ni Desk empiezan con I. Hostia. ¿Y qué ha pasado? Igual es parte del absurdismo de la obra. Claro. Ambos tienen plumas sumergidas en tinta. Esto es muy poético. Oh. Ah, y este es otro. Porque Poe escribió sobre ambos. Hostia. El famoso poema de Poe del cuervo fue escrito sobre un escritorio. Hostia. A mí yo diría tipo, porque ninguno de los dos puede volar. O algo así. No sé. Pues ambos tienen patas. Tengo el libro que Aldous Huxley escribió mientras iba colocado. Pero no me lo leí, porque creo que me lo empecé a leer y empecé a no entender nada. Dije, mira. Lo que pasa cuando vas colocado. ¿Quién te ha editado esto? O sea, ¿quién ha tenido el valor de publicarte esta soberana basura? Así que me lo intentaré leer otra vez porque igual soy yo. Bueno,
¿Cuánto llevamos? Pues, Después de este final literario. 44 minutos. Yo creo que es suficiente, ¿no? Porque además tengo sueño. Por mi guay, claro. Sí. Este que sea más cortito, porque además es más denso. Tiene Muchos temas. imperialismo, literatura, Melanie Martínez. Bueno, pues ya está. Esos 3 temas son aparte, ¿vale? Imperialismo y Melanie Martínez no son parte de los temas. El imperialismo de Melanie Martínez. Bueno, pues nada. Una vez más, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que os lo habéis pasado muy bien con nosotros y os esperamos en la próxima. Hasta la próxima.